estás? Bienvenido otra vez a tu programa El lado amable de los impuestos y del derecho. Es un placer, como todas las semanas, amigo, tenerte aquí, que has podido en tu apretada agenda estar con nosotros. Siempre te tenemos ahí que decir que se puede hacer un espacio en tu agenda, pero ya estás con nosotros, amigo, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo. Pues al contrario, es un gustazo, como siempre, estar acompañándote aquí, platicando de algunos temas, tratando de darle a conocer a nuestro público que nos escucha de una manera relativamente sencilla algunos temas que por su naturaleza no son tan fáciles de explicar, pero que son necesarios comprender, ¿no? Para que mucha gente comprenda porque tienen un impacto de alguna manera en su vida. Entonces, pues, como siempre, amigo, es un gustazo estar aquí acompañándote, platicando estos temas. Pues gracias, amigo. Pues ahí, primero que nada, ya tenemos ahí algunos fans. Quisiera mandar dos saludos muy importantes allá al buen Richie, que nos escucha, que me mandó una captura de que habíamos sido uno de los podcasts que más escuchaban del año. Entonces, al buen Richie le mando un buen saludo. Ya también a mi amigo Cristian, que también por ahí nos sigue, nos escucha, y pues a toda la gente que también que ha estado siguiendo este podcast en la última parte del año, a partir de septiembre que empezamos con esto. Y pues el tema de hoy, amigo, sin ánimo de explayarnos, pues es un tema importante. Estamos por cerrar el año. Hemos dado algunas recomendaciones, tanto en las redes sociales como en los podcasts, para el cierre de año. Pero el tema de hoy pues es muy importante, ¿no? Como bien dices, hay temas que son buenos, son oportunos poderlos explicar al empresario, al emprendedor que nos sigue. Y pues el tema de hoy es relevante, ¿no? Para esta cuestión de las personas físicas en general pudieran estar cayendo en lo que nosotros llamamos como discrepancia fiscal, ¿no? O sea, es un tema por demás desconocido, pero muy fácil caer en él. Ya nos dirás qué es la discrepancia fiscal, pero sí saber que está esta figura, que si no cuido yo algunos puntos que vamos a tocar el día de hoy, pudiera estar cayendo en esta discrepancia. Desde su nombre lo dice, ¿no? Esta diferencia entre mis ingresos y gastos, pero no se queda ahí. O sea, pudiera haber una multa y demás, pero bien sabemos que esto puede caer hasta al ámbito penal, ¿no, amigo? Entonces, ahí no sé si quieres dar algunos antecedentes, una introducción, para irnos empapando de qué es esto de la discrepancia fiscal. Pues yo creo que lo más importante es, primero que nada, definirlo, saber qué es la discrepancia fiscal. Comentamos rápidamente lo que dice la ley y lo tratamos de explicar más, de una manera más sencilla, para que quien no está tan familiarizado con el argot fiscal pueda entender a qué nos referimos, ¿no? Vamos a decir lo que establece la ley, que dice: las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones en un año de calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o bien a los que le hubiere correspondido declarar. Ahorita creo que podemos ir bajando esto a otra parte que señala más adelante aquí la ley, pero de entrada, bueno, pues los conceptos o los términos que más llaman la atención, pues es el tema de las erogaciones y el tema de los ingresos declarados, ¿no? Entonces, de ahí partimos. ¿Qué son las erogaciones? A grandes rasgos son los gastos, ¿no? Los gastos que ha hecho una persona física. Que hay que aclarar, ¿no? Que este procedimiento va dirigido única y exclusivamente a las personas físicas, no a las personas morales, aunque no quiere decir que esté desligada una cosa de otra, porque al final, como lo iremos comentando más adelante, los riesgos que se vienen, que se le presentan a una persona física, puede ser precisamente por el comportamiento que tiene dentro de una empresa una persona física, ¿no? Entonces,
Exacto. Pero a grandes rasgos, pues es eso, es decir, en términos muy sencillos es, yo gasté más de lo que estoy diciendo que gané, Exactamente. ¿no? Para pronto. O sea, ese es básicamente lo que la autoridad dice. A ver, si tú me estás declarando que solamente tuviste cierta cantidad de ingresos, pero yo, por la información que tengo, por la información que puedo conseguir, que me dan terceros o que me da otra autoridad, estoy conociendo en este momento que tú tienes ingresos superiores a los que, gastos superiores a los que estás declarando. Exactamente, o sea, exactamente. La autoridad por ahí pone este candado, ¿no? O sea, podría pensarse, y a lo mejor la asesoría que damos muchos de los contadores, o dan muchos de los contadores, es: tú generas gastos, reportamos cierta cantidad de ingresos y nunca te va a salir utilidad, y por ende nunca te va a salir a pagar un impuesto, ¿no? Entonces, entre más gastos generes, es mejor, porque no va a salir utilidad, repito, y no vas a pagar impuesto. Entonces, si tú estás declarando 10,000 pesos de ingreso en tu actividad, vamos a suponer que es una persona física que se dedica a compra y venta de algo, no sé, de sillas, de mesas, y reporta 10,000 pesos de ingresos al mes, y sus gastos son de 30,000, 50,000, porque así le dijo el contador: tú pide factura de lo que quieras, vamos a meterlo. Esa es una persona que está registrada, ¿no? Presenta su declaración y me dice la ley, como tú bien lo señalas, me establece: oye, si en un año de calendario tus ingresos son menores a tus gastos, existe ya una discrepancia, una diferencia que no sé de dónde sale, pero quiere decir que estás gastando más de lo que te está ingresando, ¿no? No es viable, pero para eso ahorita vamos a hablar cuál es el procedimiento que lo va a decidir o determinar. Pero en primer momento a la autoridad le das como un foquito de atención, hay un puntito rojo diciendo: oye, si estás reportándome 10,000 y me estás diciendo que gastas 50,000, los otros 40,000, ¿de dónde los sacas, no? O sea, esos 50,000 esos 40,000 de diferencia deben de venir de alguna parte. Como bien dices, la autoridad, más adelante dice en el artículo que acabas de leer, artículo 91, para el que más o menos está empapado en estos temas de la ley del impuesto sobre la renta, me dice que la autoridad va a saber desde sus bases de datos, alguna información que se vaya a llegar de terceros, va a conocer en qué estás gastando, ¿no? Hay concepto, o me lo asemeja estos gastos, como los depósitos también que yo tenga en mis cuentas bancarias, que no sepa de dónde viene el SAT, aquellos gastos que hagan inversiones en activo fijo, ¿no? Y también los gastos, así lo defino, los gastos que hagan tarjetas de crédito. Es decir, vamos a aterrizarlo como bien dices, amigo. Si yo soy de las personas que cuando vamos a un restaurante, a un bar, y voy con amigos, y en lugar de pagar la cuenta, cada uno, yo digo: aquí está mi tarjeta de crédito. Cábrenle al cabo que aquí mi contador dice que esto se deduce fácilmente, ¿no? O sea que no. Y aparte, vamos a suponer que es una cuenta de 10,000 pesos. Tú solamente gastaste 1,000. Tú pagas con tarjeta de crédito y todos te dan 1,000, y ya tú tienes tus 9,000 en la bolsa, pero en tu tarjeta de crédito, en primer lugar, ya están 10,000. Pero vamos a suponer que no es el único gasto que tienes. Tienes gastos en insumo, materia prima de tu negocio, y tú estás declarando pues los 1,000 que te gastaste, ¿no? O sea, vamos a suponer que tienes una utilidad o un ingreso de 1,000 pesos, pero en tu tarjeta de crédito, si ese fue tu único gasto, ya tienes una diferencia de 9,000, ¿no? Porque pues ya tu tarjeta de crédito refleja que ese día gastaste 10,000 pesos. Entonces para la autoridad ya empieza a ser como raro o extraño: oye, esos 9,000, ¿de dónde los sacaste? Y te lo va a presumir como un ingreso omitido, ¿no? Me dice más adelante ese artículo: esos 9,000 que no me logres acreditar de dónde salen, va a ser un ingreso omitido, y te lo voy a determinar el impuesto como si hubiera sido de tu actividad preponderante, ¿no? O en su caso, si no tienes actividad, pues del capítulo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, del título cuarto, es decir, de otros ingresos, te va a sacar ahí una determinación sin gasto ni nada de 20%, y ese es el impuesto que vas a tener que pagar. Sí, pero para que quede un poquito más claro, si estamos reportando al SAT mes con mes
menos ingresos y más gastos, y no estoy acreditando de dónde sale, porque también hay que entender, amigo, por ejemplo, esta cuestión de la pandemia. Si yo le estuve inyectando a mi negocio dinero, gastos, sueldos, mantenimiento del negocio, y no ingresaba, pero sí debo de tener una base que acredite ese tipo de gastos, ¿no? ¿Sabes qué? De todas las utilidades que tuve en años anteriores, aquí está un ahorro que tenía, una inversión, y de ahí fue sacando, ¿no? Que tenga ese respaldo del gasto correspondiente. Lo que aquí castiga el SAT o la ley es más que nada que no se sepa el destino de ese recurso que generó que hubo una diferencia mayor en tus gastos, ¿no, amigo? Exactamente. Y un dato también aquí que vale la pena ir comentando es que esta discrepancia sí debe estar comprobada por parte de la autoridad, es decir, no puede hacerlo de forma arbitraria, o sea, no puede simple y sencillamente pensar, les voy a mandar a cierta cantidad de contribuyentes a ver que están en discrepancia fiscal y a ver cuál de ellos pega, ¿no? Exactamente. Tiene que haber una comprobación. ¿Cómo lo comprueba? Pues con la información precisamente que pueda tener en sus bases de datos, información que esté en resguardo del propio SAT, o de información que le llegue, por ejemplo, de los bancos. Recordemos que los bancos están obligados a estar reportándole cierta información a la autoridad, o de terceros, ¿no? En general de terceros. Tiendas departamentales, boletos de avión, o sea, todo es fiscalizable, ¿no? Exactamente, y que por la naturaleza de las actividades que luego se desarrollan, hay sectores o hay digamos, actividades que son las que más le pueden brincar a la autoridad, ¿no? Exactamente, o sea, por ejemplo, es muy dado en la cuestión, pues no está tan fiscalizable lo que fuera del campo, ¿no? O sea, la cuestión de los productores, todavía el SAT no ha volteado a ver allá. En años pasados, en años pasados sí estuvo por ahí tratando de fiscalizar este tipo de grupos, ¿no? Pero sí hay sectores que pudieran estar en mayor riesgo para determinar una posible discrepancia fiscal. Pero hay sectores también que, hay que ser sinceros, o sea, la autoridad no ha volteado a verlos. Por la cuestión del RIF, por ejemplo, los pequeños contribuyentes, estos regímenes de incorporación fiscal, sí ha sido fiscalizado, sí el sistema como tal puede ser que te vote si supera los 2 millones de pesos o de ingresos anuales, ¿no? Como la limitante, pero no ha sido del todo como tal fiscalizado. Por ahí se intentó en años pasados también, recordando estas cartas de invitación, ¿no? Por los depósitos en efectivo que tenían ciertas personas, ¿no? Le llegaban a más de casa, a religiosos, a religiosas, a hijos de contribuyentes, ¿no? O sea, yo como hijo me llegaba una carta de invitación porque había tenido depósitos en mi cuenta bancaria en efectivo, y pues eso ya era una alarma para el SAT. ¿De dónde obtuvo esa información? Pues del banco, como bien dices, ¿no? Entonces se trató de hacer eso. Ha estado siempre ahí, más o menos, en un tiempo, esta cuestión de la discrepancia fiscal. Yo he visto muy pocas veces que le llega a una persona física, ¿no? Porque como bien dices, la autoridad tiene que tener como que los pelos de la burra en la mano, estar seguro o por lo menos acreditar cómo es que se dio cuenta que realmente los ingresos exceden, más bien los gastos exceden de los ingresos, ¿no? Que si bien a través de las declaraciones, pero también la ley, si tú lo ves ahí, la ley me dice que se podrá determinar discrepancia fiscal aun y cuando no estés inscrito en el SAT, ¿no? O sea, no porque no tengas RFC, no estés inscrito, no estés realizando... Ya la libraste del SAT, ¿no? Exactamente, eso no, eso también es totalmente mentira. Repito, la autoridad tiene información de ti, en qué gastas y todo, de manera muy, muy precisa. Entonces, no porque no tengas RFC, quiere decir que tampoco puedas caer en discrepancia fiscal, ¿no? Entonces, y me dice la autoridad también, o me dice la ley, aun y cuando estés inscrito, pero no presentes declaraciones, también puedes caer en discrepancia fiscal. Sí, ¿qué es lo que pasa ahí? Que puedes pensar alguien, pues, o sea, a lo mejor yo no tengo RFC, puedo caer en el tema de la discrepancia fiscal, pero al final, ¿cómo me van a encontrar? O sea,
O sea, eso puede pensar pues una persona. Sin embargo, la ley y la autoridad tiene diversos mecanismos para identificar algunos personas en específico. Si quiere hacerlo, lo encuentra, y recordemos que la ley permite que no solamente se puedan notificar actos en el domicilio fiscal, sino que también en el domicilio personal, y la autoridad tiene diversos mecanismos que también le permite la ley para hacerse llegar de esa información para en determinado momento poder identificar a alguna persona, sobre todo porque, como lo comentaremos más adelante, tiene que ver o está ligado muchas veces este tipo de procedimientos de fondo con temas de lavado de dinero. Entonces puede ser que en una de esas sí sea detectable, sí sea un poquito rojo para la autoridad y sea suficiente como para que una persona, aunque no tenga RFC, aunque no esté registrado obviamente pues ante Hacienda, ante el Servicio de Administración Tributaria, sí de todos modos puede ser identificable, sí de todos modos puede la autoridad caerle incluso en su domicilio particular. Es correcto, amigo. Repetimos, o sea, desmentimos ese mito en cuestión de la cuenta fiscal y no fiscal. O sea, ya ves que de antaño los contadores decíamos, o decían pues los que nos antecedieron, hay una cuenta fiscal, ¿no? Una cuenta no fiscal, una cuenta personal, ahí puedes meter todo lo que no reportas al SAT, porque antes no había esta cuestión de estos tentáculos del SAT, no estaban tan... Sí, exactamente, no había ni obligaciones del banco de informar, o sea, muchas cuestiones estaban pues más sueltas para que la autoridad pudiera amarrar a este tipo de contribuyentes o no contribuyentes. Exactamente. Entonces, más que nada, también esta cuestión del 2003, esta publicación de la ley antilavado, ¿no? Que ya hablamos también en unos podcasts de ella, hay una actividad vulnerable, que es esta cuestión de las tarjetas comerciales, o sea, todo lo que sea departamental, estas tiendas grandes de ropa, donde van nuestras señoras, nuestras mamás, y que tienes que, hay monederos electrónicos y todo eso, ya es reportable ante el SAT, ¿no? Entonces, si tú estás gastando a través de estos monederos electrónicos en tiendas departamentales y no estás reportando el ingreso, en un momento dado el SAT se va a enterar. O sea, el SAT, toda la información le llega y se va a preguntar por qué no estás inscrito en un primer momento, y segundo, por qué no estás reportando ingresos y por qué los gastos son muy altos. Entonces, esta cuestión de discrepancia fiscal, al parecer puede ser que la autoridad le empiece a cada vez más a voltear a ella, porque como hemos visto, las cuestiones de las facultades de comprobación como tal, que es visita domiciliaria, revisión de gabinete, le salen muy caros a la autoridad. O sea, son muy caros, son procedimientos muy largos de un año, 6 meses hasta emitir la resolución. Estamos hablando de 18 meses le toma a la autoridad determinar un crédito fiscal. Y en procedimientos como de discrepancia fiscal, de artículo 69, alguna cuestión del artículo 41 en cuestión de requerimientos, o sea, son procedimientos más expeditos que le generan menos erogaciones al SAT, pero puede ser que recaude más, ¿no? Entonces, puede ser que voltee a ver este año o el año siguiente, más que nada, porque se va a agudizar la fiscalización en este tipo de procedimientos, y entonces hay que estar preparado, ¿no? Estamos por concluir el año. Te tienes que verificar con tu contador, con tu asesor de confianza, si estás reportando menos ingresos que tus gastos, y poner principal atención en ello, ¿no, amigo? Porque ya ahorita nos comentarás el procedimiento, cómo es que la autoridad lo instaura, ¿no? Pero pues, sigue un procedimiento y es sumario, o sea, es muy expedito, muy rápido, y si no logras acreditar el origen de esos recursos, papá, te determina el impuesto, el ingreso primero, después el impuesto correspondiente, y te lo puede tipificar, es decir, encuadrar en el ámbito penal, ¿no, amigo? Entonces, por ahí empieza, ¿no?, con la notificación de que existe una posible discrepancia. Sí, recapitulando un poquito, nada más para dejar en contexto que hablábamos como en términos prácticos de lo que se refiere a erogaciones, hablábamos que para efectos prácticos pues son gastos, ¿no? O sea, pero no solo son gastos en estricto sentido, sino adquisición de bienes, depósitos en cuentas bancarias, en inversiones financieras o tarjetas de crédito. Y esto nos lleva a la siguiente parte que pudiéramos estar comentando, que es el tema de los riesgos
o las actividades que tenemos que hacer. Ahorita ya tú comentaste perfectamente un ejemplo muy recurrente, que es el tema de las tarjetas de crédito, pero no solo eso, ¿no, amigo? O sea, tenemos algunas otras actividades que se realizan y que comentamos que no porque se refiere o porque este procedimiento vaya dirigido a las personas físicas quiere decir que esté desvinculado del tema de las personas morales o de la empresa, porque hay muchas actividades que de ahí se pudieran desprender como para que la persona física pudiera llegar a encuadrar en determinado momento o a caer en una discrepancia fiscal, como por ejemplo temas de retiro de utilidades, como temas de reembolsos de capital, como temas de contratos con clientes, etcétera, ¿no? Hay algunas cuestiones que tendríamos que estar cuidando porque evidentemente ahí podrían haber riesgos, ¿no? Dentro de las propias empresas. Sí, amigo, exactamente. Antes de entrar al procedimiento, como bien lo dices, es necesario darle a entender, no a entender, sino pues sí que interiorice el empresario que como persona física muchas de las veces puede caer en discrepancia fiscal por las actividades que tenga con la persona moral de las que es socio, ¿no? O sea, si por ahí tenemos cierto reembolso de capital, ¿no? Y el mismo no pagó el impuesto correspondiente en términos del 78 de la ley de impuesto sobre la renta, ¿no? Para determinar si hay una utilidad grabada o no grabada, CUCA, COFIN, que son términos pues contables, pero que está latente ahí, ¿no? O sea, también una cuestión de un dividendo, si no cuido las formas, si no pago el impuesto correspondiente, hablando de la persona moral, pudiera generarse también alguna contingencia ahí para la persona física, ¿no? Alguna cuestión de un préstamo, amigo, que la autoridad pudiera también encuadrar como un dividendo ficto, ¿no? Algún tipo de gastos no deducibles en términos del 28 del impuesto sobre la renta, ¿no? O sea, estos gastos que no son deducibles, porque pues están encuadrados ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, los gastos de representación, dice una fracción ahí del 28 que ya hablé, pues si se hacen en favor del socio, pues pudieran estar ocasionando ahí un dividendo ficto y por ende alguna cuestión de un ingreso no reportado, ¿no? Y pues no estoy yo dando la información al SAT. Entonces, todo este tipo de cosas, el SAT ya lo cuadra con la información que tiene la persona moral, la información que tiene de las tiendas departamentales, la información de los bancos, la información de los terceros. Ya se viene el siguiente año la cuestión de los esquemas reportables. Entonces, cada vez está más restringido, cada vez hay menos posibilidad de moverse, ¿no? En este tipo de situaciones. Exactamente. O vamos a suponer que es un ingreso legal, o sea, que tú tienes una herencia. Obtienes una herencia, pero no está bien. No la declaraste, no la informaste. Si bien es exenta de ingresos, no la informaste. Cuídate de generarte una contingencia ahí. Un donativo, amigo, que tengas tú de tu mamá, de tu papá, de tus hijos, ¿no? Que son exentos. La venta de tu casa habitación. O sea, todo ese tipo de conceptos que si bien no pagan impuestos, pero no están bien cimentados, blindados, dándole ese... No cumpliste con algunos requisitos que te establece, a lo mejor está exento, pero sí debes de cumplir con el requisito de que lo declares. Si no lo declaras, pues evidentemente la autoridad te va a decir: a mí no me lo informaste. Sí, está el candado ahí, o sea, si no me declaras, si no me informas que tuviste un donativo o préstamos por tanta cantidad en la declaración anual, eso va a dar lugar a que sea ingreso, o sea, está el castigo ahí, ¿no? Y muchas de las veces hemos encontrado en la práctica que los contribuyentes no informan este tipo de ingresos que obtienen. Y ahí es donde puede ser que se te empiece a disparar, porque tú estás considerando ese ingreso en términos fácticos, en términos reales, pues, pero no en términos fiscales, no hiciste lo que tenías que hacer, etcétera. Entonces ya los gastos que generaste arriba de lo declarado como ingreso, pues ahí es donde te empieza a generar ese problema, ¿no? Exactamente. Y repito, no está mal que tengas más gastos de los ingresos, o sea, eso no está mal. Puede ser que estés iniciando tu negocio 2, 3 años y salga pérdida, o sea, es normal, la autoridad no castiga eso. Repito, lo que castiga la autoridad es que no sepas acreditar o no puedas acreditar el origen de los recursos del por qué estás teniendo pérdida.
Que ahí es donde entra ya el tema del procedimiento, ¿no? Que precisamente para eso es que es donde se te da la oportunidad como contribuyente o no contribuyente en términos de que no estás registrado en el RFC. Exacto. Pero ya aquí es donde entra el procedimiento, ¿no, amigo? Exactamente. Entonces, repito, te llega una notificación del SAT. ¿Sabes qué? Me di cuenta que tus ingresos son superiores a tus gastos son superiores a tus ingresos. Te da ahí una oportunidad de poder acreditar, tú exhibir pruebas, pues, o sea, decirle al SAT, ¿sabes qué? Pues viene de una herencia, me equivoqué, no lo declaré, pero mira, está la cuestión, se abrió el juicio sucesorio testamentario, ya está la liquidación de los bienes, ya recibí el dinero, no sé, ¿no? O sabes que es un préstamo, aquí está el pagaré, aquí está el contrato, yo he estado haciendo pagos, o sea, empiezo a acreditar a la autoridad la fuente de ese dinero, de esos recursos, y me da un término de 20 días, si mal no recuerdo, amigo, ¿no? Correcto, amigo. De hecho, haciendo un paréntesis, solamente para aclarar que la autoridad te tiene que notificar, pero dentro de esa notificación te tiene que hacer saber cuál es el monto de esas erogaciones detectadas, la información que se utilizó para conocerlas, o sea, tiene que saber, tiene que darte a conocer cómo conoció también el medio por el cual se obtuvo y la discrepancia resultante, ¿no? O sea, ahí la operación aritmética, por así decirlo. Sí, 10,000 menos 50,000, tienes una discrepancia fiscal de 40,000. Lo conocí porque me lo dio a conocer fulano de tal y por eso es que lo detecté, ¿no? Exactamente. A grandes rasgos. Y entonces te da la autoridad 20 días para que tú puedas desvirtuar, para que tú puedas ofrecer las pruebas que tengas a la mano, que puedas ofrecer y que hagas las manifestaciones que consideras, ¿no? Exactamente. Todavía dentro de ese procedimiento, si la autoridad considera que es necesario conocer alguna otra situación que requiere algún documento adicional, todavía tiene la oportunidad de requerírtelo. Requerirte por una única ocasión, ¿no? Por una única ocasión, te da 15 días para que puedas solventar esa parte y entonces sí pasamos ya a la parte de si para la autoridad quedó acreditado el origen de ese recurso, de esas erogaciones, o en su caso la determinación de la discrepancia fiscal, ¿no, amigo? Exactamente. Pueden ser dos caminos, ¿no? Que la autoridad te diga, ok, está bien, sí lo acreditas, estoy por bien servido, no te preocupes, pues sigue así, ¿no? O sea, sigue bien, nada más infórmamelo para saber, la determinación dirá. O está el otro panorama, amigo, que es a lo mejor el más la parte difícil. buena, pues. Exactamente. La parte sabrosa, en donde la autoridad te diga, con lo que me exhibiste, con lo que me dijiste, no me acreditas del origen de los recursos, no desestimas la discrepancia fiscal que hay y por ende te determina el ingreso omitido y te determina ya el impuesto correspondiente, ¿no? Amigo, me dice que aplique una tarifa por ahí de un artículo de la ley, 152, y tendrás que pagar el impuesto correspondiente. Como es una determinante, modifica o influye en mi situación fiscal, pues podría irme a pelearlo, ¿no? Al tribunal, poder hacer las manifestaciones en la demanda, en términos del 2 de esta ley orgánica del tribunal. Que son palabras técnicas, pero con que sepas tú que si la autoridad no valoró las pruebas, tú las exhibiste y te dijo que no, pues todavía tienes esa oportunidad. Esa posibilidad de defensa. Entonces, la autoridad te determina, amigo, pero esa es como que la parte bonita, ¿no? Me determina, me voy a juicio y allá veo si es favorable o no. Pero está ese matiz, pudiera ser que se vislumbre esta cuestión penal, ¿no, amigo? O sea, no contento con eso, la autoridad puede decir, mira, en un artículo del Código Fiscal, esta cuestión de la discrepancia fiscal me la equipara, es decir, me la iguala a como si fuera una defraudación fiscal. Es correcto. ¿No, amigo? Es correcto, amigo. En el 109, fracción primera, se establece que en caso de que
Como bien lo señalas, lo equipara, dice: en la misma forma será sancionada aquella persona física que perciba ingresos acumulables cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la ley del impuesto sobre la renta. Que aquí, cuestiones legales y todo esto, pues hay la posibilidad de la defensa, pero al final el riesgo es de que aun cuando la autoridad incluso no haya llegado a la determinación, la propia autoridad tiene la facultad de promover, de presentar una querella, una especie de denuncia, ¿no? Pero que aplica para estos casos, y que se vaya por la vía penal, independientemente de lo que pase en la vía administrativa, que ese es el riesgo. O sea, tal vez en la cuestión administrativa puedas solventarlo, puedas ganar el juicio, etcétera, pero está la puerta abierta para que la autoridad se vaya por la vía penal, y no importa lo que pase en la vía administrativa. Este es un camino distinto y puede ser otro el final, ¿no? No puede ser necesariamente favorable al contribuyente, ¿no? Exactamente, y ya que meternos este tipo de cosas, si bien hay que buscar encuadrar la cuestión de la sanción, pero ya que te lo equiparen a cuestión de defraudación fiscal implica pena corpórea, ¿no? Cárcel, y pues eso sí está delicado, ¿no? Nada más quisiera hacer ahí una puntualidad, destacar algo, amigo. Esta cuestión de la discrepancia fiscal no solo aplica a los que son comerciantes, actividad empresarial. Hay un rengloncito ahí, dos renglocitos de este artículo 91, me regreso a la ley de impuesto sobre la renta, que me habla que esta discrepancia fiscal también pudieran caer los que tienen ingresos por sueldos y salarios. ¿Sí? Entonces me dice, se tomarán los ingresos de este capítulo, o sea, del capítulo primero de sueldos y salarios, los ingresos que haya reportado tu patrón. Entonces, si tu patrón está reportando que tú tienes ingresos mensuales, o vamos a suponer ya, cuestión anual, ingresos anuales de 12,000 pesos, mil, y la autoridad logra acreditar, logra comprobar que tienes gastos anuales por 50,000 pesos, sea porque tu patrón te paga por fuera, sea porque tengas un negocio y no lo estás reportando, sea porque tuviste una herencia, porque ya dijimos, enajenas tu casa de habitación, también porque tienes ingresos por sueldos y salarios, puedes caer en discrepancia fiscal, ¿no? Porque muchos que son asalariados, que están trabajando, pensarían, pues es que mi patrón es el que se ocupa de eso, yo ni siquiera me tengo que preocupar, ni presento declaración anual. No, o sea, también la cuestión de la discrepancia fiscal pueden caer estas personas que están inscritas como sueldos y salarios, ¿no, amigo? Correcto, amigo, correcto. Entonces es para todos. Y si no estás inscrito, la autoridad va a proceder a inscribirme en el capítulo de actividad empresarial. Tan, tan. Entonces esta facultad tiene la autoridad. Es correcto. Sí. Lo que nosotros hemos visto en la práctica es que muchas de las veces pues, la autoridad no la acredita el origen de los recursos. Es difícil acreditar el origen de los recursos. Pero, repito, o sea, tenemos la oportunidad de podernos irnos a juicio, pero como bien dice, son dos caminos distintos, la cuestión penal y la cuestión administrativa. ¿No? Vamos a suponer que saqué favorable administrativo, pues la autoridad todavía pudiera irse al término penal, ¿no, amigo? Es correcto, amigo. Correcto. Sí, entonces, sacando ahí un poquito de conclusiones, este tema ya viene 2009, amigo, ¿no? Ya se veían algunas disposiciones que castigaban esta cuestión de tener o reportar mayores gastos a ingresos, ¿no? La cuestión de la discrepancia. La autoridad ha sido un poquito omisa en hacer este tipo de procedimiento, pero hay que conocerlo, ¿no? O sea, no puedo estar reportando mayores gastos a ingresos, sin acreditar el origen, ¿no? Sí, tener cuidado porque, aquí lo que hemos platicado, pues que continuamente
nos llegamos a escuchar es que nos comentan los contribuyentes, no, pues es que mi vecino tiene 20 años haciendo esto y nunca le ha pasado nada. Y luego pasan el caso contrario, ¿no? Que pues es que yo tenía 20 años haciendo esto y pues nunca había tenido problema hasta que pues lo tuve, ¿no? Entonces, ese es yo creo que el objetivo también de estar comentando esto es que las personas, primero que nada, conozcan, ¿no? Porque a lo mejor puedes estar haciendo este tipo de actividades o cayendo en este tipo de discrepancia fiscal y ni siquiera te das cuenta que puedes ser sancionado tanto administrativamente como incluso por la vía penal. O sea, ni siquiera te das cuenta. Y otra, que aún dándote cuenta de ello, confíes en que como a tu vecino que lleva 20 años haciéndolo no le pasó nada, o que tú mismo tienes 20 años haciéndolo y no te pasa nada, entonces ya por eso estás exento de esto, ¿no? O sea, realmente es un riesgo latente y es un riesgo y es una potestad, una facultad que tiene la autoridad para en determinado momento acudir a este procedimiento y como bien lo dijiste tú, no es necesario agotar algún procedimiento más largo como los que establece el 42, el Código Fiscal de la Federación. Es súper rapidísimo y en un 2x3 ya te dijo que caíste en discrepancia fiscal, ¿no? Entonces, ese es como el riesgo y pues yo creo que hay que conocerlo y hay que estar conscientes de que ahí está, ¿no? Dentro de la medida de lo posible, pues hay que tratar de evitarlo, ¿no? Exactamente, amigo. Como te repito, o sea, muchas de las veces también encontramos que los propios clientes, los propios contribuyentes te dicen, no pasa nada, mi conta, llevo 25 años haciéndolo, 30, mi papá lo hacía, el contador de mi papá lo dice y así lo sigue haciendo y pues no ha pasado nada, no se preocupe, mi conta. Hasta que les cae la voladora, entonces sí. Exactamente. Sí, entonces, efecto de prevenir esto, oye, hay que tener cuidado. Si tienes una inversión, un préstamo que ya pagó, en el caso de la inversión, impuestos, pues lo puedes utilizar y le estás inyectando en el negocio, no hay problema. O si es un préstamo del banco y demás, pues nada más simplemente cumplir los requisitos, acreditarlo, guardar la documentación para en su momento comprobarle al SAT que son ingresos totalmente transparentes, que en su caso ya pagaron impuestos y que no vienen de ningún tipo de actividad, primero delictiva, que es lo más delicado, y segundo que no es ningún ingreso omitido por parte del contribuyente, ¿no? Haciendo énfasis, amigo, en que, como bien lo habías comentado y como lo dice la ley, es que como no aplica solamente a los que están en el RFC, que esta sugerencia es para todo mundo, ¿no? Entonces, estés o no inscritos, tienes que guardar documentación para en determinado momento que te pueda servir, ¿no? Exactamente, amigo. Pues si no tienes alguna otra conclusión, recomendación, amigo, ¿qué más quisieras agregar? Un gustazo, como siempre, estar aquí, amigo, comentando estos temas y pues agradeciendo a la gente que nos escucha y mandando muchos saludos. Estaremos activos platicando de diversos temas en este cierre, pero esperemos traerles otros temas también interesantes, ¿no, amigo? Perfecto, amigo. Recordando ahí que pues, sí vemos temas fiscales, ¿no? Pero estamos tratando de ver más allá de lo fiscal, prevención del lavado de dinero, ya hemos hablado, cuestiones también de protección de datos laboral, personales. protección, pues todo lo que hemos visto, amigo. Entonces, agradecemos siempre que nos escuchen, que nos vean próximamente ahí en el canal de YouTube. Estamos por sacar los podcasts en vivo. Te agradezco, amigo, siempre tus conocimientos, tu tiempo. Y pues déjame señalar las redes sociales, amigo, para que nos sigan por ahí. Facebook, Agmar Soluciones de Blindaje Corporativo. Instagram, agmar.blindaje. La página web, www.agmarblindaje.com. Y pues en Spotify, amigo, el lado amable de los impuestos y del derecho. Siempre pues pidiéndoles que pidan asesoría a su asesor de confianza, consúltenlo, confíen en él y pues muchas gracias, amigo. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.